¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Si uno revisa los registros históricos del Imperio Romano sobre la crucifixión, lo que se encuentra es, el caos absoluto. Totalmente, era una brutalidad. Sí, las crónicas describen estos lugares de ejecución como escenarios de pura locura, con gritos ensordecedores, maldiciones por todos lados y, claro, víctimas perdiendo la cabeza por el dolor. Era una carnicería diseñada específicamente para destruir la mente antes de que el cuerpo finalmente se rindiera. Es que ese era el objetivo romano, humillar y quebrar a la persona por completo. Exacto, pero cuando uno observa el relato de ejecución más famoso de la historia, esa expectativa de caos sangriento se rompe por completo. En lugar de una víctima perdiendo el control, nos encontramos con alguien que está hablando con la precisión calculada de, digamos, un abogado cerrando su caso final frente a un tribunal. El contraste es, la verdad, sencillamente brutal. Y es precisamente ese nivel de control en medio de la agonía lo que hace que nuestra inmersión profunda de hoy sea tan fascinante. Porque las fuentes históricas y exegéticas que hemos reunido nos permiten ver que las famosas 7 palabras, o sea, las 7 frases finales de Jesús en la cruz, no son para nada exclamaciones aleatorias de un moribundo. No son simples gritos de dolor, ¿verdad? Para nada. Lejos de ser fragmentos inconexos, conforman un mosaico teológico que está increíblemente estructurado. Es un arco narrativo perfecto que viaja desde una misericordia incomprensible hasta una declaración de victoria absoluta. Y todo esto mientras el cuerpo humano está experimentando, su límite máximo de sufrimiento físico. A ver, analicemos esto paso a paso, porque la promesa de esta investigación es que vamos a cruzar fronteras que van desde la lingüística del griego y el arameo hasta la brutal medicina forense del siglo I y, por increíble que parezca, las prácticas contables romanas. Sí, lo de la contabilidad es una revelación enorme más adelante. Es que le vuela a uno la cabeza. Y lo más increíble es descubrir cómo algo tan diminuto como la ubicación de una simple coma en una traducción cambia por completo nuestra comprensión de lo que hay después de la muerte. Así que, para no perdernos, organicemos estas 7 frases, porque hay un patrón clarísimo en las fuentes. Empieza mirando hacia afuera, luego hacia adentro y finalmente hacia arriba. Esa es, de hecho, la estructura perfecta para entenderlo. Pensemos un momento en la biología de la crucifixión romana. Básicamente, mataba por asfixia lenta. Para poder articular una sola palabra, la víctima tenía que empujarse hacia arriba apoyándose en los clavos. ¡Ay, qué agonía! Imagina estar frotando tu espalda lacerada contra la madera áspera de la cruz, y todo esto solo para que el diafragma pudiera tomar un poquito de aire. Cada sílaba era literalmente una tortura. Un esfuerzo sobrehumano. Exacto. Sin embargo, con ese aliento prestado por el dolor extremo, las 3 primeras frases documentadas ignoran por completo la propia biología. Todo el enfoque inicial está dirigido completamente hacia el exterior, hacia las necesidades de los demás. Y empieza nada menos que con los propios verdugos. El relato de Lucas nos sitúa justo en el momento en que los soldados romanos lo están clavando a la madera, o quizá mientras están repartiendo su ropa. Y la primera frase es, la cito, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Si miramos el texto griego original ahí, la riqueza conceptual es inmensa. La palabra para padre que se usa es pater. Ajá. Y este término denota una intimidad única y exclusiva. Es el equivalente exacto al arameo Abba, que es una forma muy cercana de decir papá. Es un nivel de confianza filial absoluta, justo en el momento de traición total. Así es. Y luego usa la construcción apheis autois para decir perdónalos. Ese verbo en griego está en un modo imperativo, lo que indica una acción rotunda y decisiva. No es una sugerencia. Pero lo que deja perplejos a los eruditos es el mecanismo teológico que opera aquí, que es lo que se conoce como gracia preventiva. Gracia preventiva. Sí, significa que el perdón se está otorgando antes de que exista siquiera la más mínima noción de arrepentimiento por parte de los soldados romanos o los líderes judíos. Claro, es como, pensemos en una analogía. Es como si un gobernador firmara un indulto presidencial y llamara a la prisión para liberar a un criminal antes de que la tinta del crimen original se haya siquiera secado. Es una excelente analogía. Los soldados están literalmente en medio de la acción de ejecutarlo. No hay una disculpa, no hay un «uy, me equivoqué», y la amnistía total ya está siendo declarada sobre ellos. Ahora, el texto dice «no saben lo que hacen». Y aquí las fuentes que revisamos son muy claras en que esto no es, digamos, una excusa legal que borre la culpa moral. No, para nada. Ellos sabían perfectamente cómo matar a alguien. Exacto. Sabían que estaban matando a un hombre inocente. La ignorancia a la que se refiere el texto es más bien una ceguera cósmica. No tienen idea de la magnitud espiritual ni de la verdadera identidad de a quién están crucificando. Por eso es una amnistía inmerecida. No requiere un currículum previo de buenas acciones.
Y esa misma dinámica, de hecho, opera en la segunda palabra, que ocurre durante una interacción con los dos criminales que están crucificados a sus lados. El famoso ladrón en la cruz. Sí, uno de ellos le pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Y la respuesta es un pilar fundamental de la teología antigua. Le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto ocurre a minutos o a lo sumo horas de la muerte de ambos. Claro, y ese es el ejemplo supremo en la historia de lo que significa la salvación por pura gracia, sin sacramentos ni requisitos previos. El tipo está clavado a un madero, absoluto hasta el último milisegundo, y aún así recibe una confirmación inmediata de admisión. Y fíjate en la palabra exacta que elige para esa admisión. Paraíso. Este es un préstamo lingüístico del antiguo persa, la palabra es pairaidesa. Pairaidesa. Así es. Originalmente describía un parque amurallado o digamos un jardín real exquisitamente cuidado. En la literatura del judaísmo tardío, esta palabra comenzó a usarse para hablar del lugar donde los justos descansan en la presencia de Dios. Es un eco directo del jardín del Edén original. ¡Wow! Entonces, prometerle el paraíso a un ladrón ejecutado por el Imperio Romano es decirle que la restauración que se le ofrece es total y absoluta. Y aquí es donde se pone realmente interesante el tema de la gramática y la traducción. Porque los manuscritos griegos más antiguos se escribían en algo llamado scriptio continua. Todo junto. Exacto. Todas las letras pegadas sin espacios y sin signos de puntuación. No había comas. Así que a lo largo de la historia, la ubicación de una simple pausa en esta promesa desató debates teológicos gigantescos y todo se centra en el adverbio temporal semeron, que significa hoy. Es que esa palabra lo cambia todo. Hay tradiciones que durante siglos intentaron colocar la pausa gramatical justo después de la palabra hoy. Si se lee así, sonaría como, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cambia el sentido por completo. Claro. La idea detrás de ese pequeño cambio es sugerir que la promesa se está haciendo en el momento presente, pero que el cumplimiento de esa promesa quedará para un futuro lejano. Esto dejaba espacio teológico para conceptos como el famoso sueño del alma o largos periodos de purificación en un purgatorio. Pero, y esto es clave, la sintaxis griega y el contexto del diálogo echan por tierra esa idea por completo. Prácticamente todas las traducciones exegéticas modernas ponen la coma antes del adverbio. O sea, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una declaración de inmediatez. Tal cual, no hay sala de espera. No hay un proceso burocrático de limpieza de 1000 años. Ese pequeño adverbio es una revolución teológica. Garantiza el acceso inmediato a la presencia divina. Es asombroso cómo se detiene a asegurar el destino de un completo extraño mientras él mismo se está desangrando. Y luego, voltea hacia su círculo más íntimo, lo que nos lleva a la tercera palabra. Esta tercera frase está registrada en el Evangelio de Juan. En medio de toda esa multitud hostil, Jesús ve a su madre, a María, y al lado de ella al discípulo amado. Y entonces pronuncia la frase, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Ahora, en el español de nuestros días, y creo que en cualquier contexto moderno, decirle mujer a tu propia madre mientras ella te está viendo sufrir una ejecución pública suena increíblemente frío. Suena casi a una falta de respeto o un desprecio. Totalmente. A oídos modernos suena muy distante. Pero si nos vamos a la cultura grecorromana y judía del primer siglo, la palabra griega ginai, que se traduce como mujer, no llevaba ninguna carga peyorativa. De hecho, era un término de muchísimo respeto y de cortesía formal. Era como un título honorífico. Sí, era la manera exacta en que un emperador o un gran dignatario se dirigiría a una mujer de la alta nobleza. Pero el uso deliberado de este título en este momento, en lugar de llamarla simplemente madre, tiene una función estructural enorme en el relato. Jesús está marcando el fin de su relación biológica terrenal para inaugurar algo sin precedentes. Una transición formal. Exacto. Al vincular al discípulo y a María, está creando una nueva estructura de familia que ya no se basa en el ADN o en la sangre, sino en una fe compartida. Ellos pasan a representar a la iglesia naciente, lo cual además tiene una dimensión terrenal que no podemos ignorar en nuestro análisis. Porque en el mundo antiguo, una viuda que perdía a su hijo mayor, que era el proveedor, quedaba en una posición de vulnerabilidad económica y social extrema. Estaba prácticamente condenada a la indigencia. Era una situación desesperada para cualquier mujer en esa época. Exacto. Y por eso las leyes del Antiguo Testamento exigían tan rigurosamente asegurar el cuidado de las viudas. Lo que esto demuestra, y es una reflexión que me parece brillante de las fuentes, es que tener una espiritualidad profunda o estar a punto de realizar un sacrificio cósmico que alterará la historia de la humanidad no exime a nadie de sus responsabilidades prácticas cotidianas. Se está asegurando de que su madre tenga un techo, un proveedor y protección antes de irse. Y es increíble que, justo tras asegurar la eternidad de un criminal y el futuro económico de su madre, el texto sufre un giro radical. Termina esta primera fase de enfoque hacia el exterior y de repente la cruda realidad del sufrimiento cae con todo su peso. El cambio de tono es drástico. Sí, porque las crónicas registran que una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y en medio de esa oscuridad tan densa, la narrativa pasa a la cuarta palabra, que marca el momento de mayor tensión y oscuridad interior de todo el relato.
El silencio de 3 horas, porque pasó 3 horas sin decir nada, se rompe con un grito desgarrador. Y esto está documentado en arameo puro, en el Evangelio de Marcos. El grito es Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera vez que las fuentes nos dejan ver el interior de su agonía y la verdad es escalofriante. Lo es, y desde una perspectiva exegética, este es el momento de mayor densidad conceptual. Toda la estructura de lo que la teología antigua conoce como sustitución penal converge exactamente en este grito. La idea central es que la santidad inquebrantable de lo divino no puede tolerar ni puede coexistir de ninguna forma con el mal. Tienen que repelerse. Así es. En este instante, el texto sugiere que la víctima asume el peso moral de todas las fracturas, traiciones y maldades humanas de toda la historia. Y como consecuencia de asumir eso, experimenta el abandono absoluto de la presencia reconfortante del Padre. Claro, ya no es el Abba íntimo de la primera frase. Exactamente. Ya no es el papá, ahora es Dios mío, refiriéndose a él como el juez distante. Es un aislamiento existencial infinito, un verdadero infierno espiritual. Un rompecabezas lógico tremendo. Si la premisa central del cristianismo antiguo es que Él es Dios encarnado y de repente Dios lo abandona, esto significa que la Trinidad se rompió ontológicamente. O sea, ¿cómo puede Dios separarse de Dios sin que el universo entero o la esencia misma colapse? Lo fascinante aquí es que ese es exactamente el abismo mental que los primeros concilios de la Iglesia antigua tuvieron que enfrentar. La respuesta que las fuentes teológicas dan a este rompecabezas está en la diferencia fundamental entre la esencia divina y la conciencia humana. A ver, explícanos eso un poco más. La esencia ontológica, es decir, lo que Dios es en su naturaleza más profunda y trinitaria, permanece absolutamente intacta porque es inmutable, no puede romperse. Sin embargo, en su conciencia plenamente humana, la experiencia del abandono es 100% real, es palpable y aterradora. O sea, no es una actuación. Para nada, no está fingiendo. Está soportando la experiencia genuina de una humanidad completamente aislada de su fuente de vida. Y el detalle que ancla este momento de terror es que si analizamos bien, no es un grito improvisado hacia el vacío existencial. No, claro que no. Está citando un texto. Es la línea de apertura exacta del Salmo 22. Y sabemos que en el mundo antiguo, y especialmente en la tradición de memoria judía, citar la primera línea de un salmo era como poner a reproducir la canción completa en la mente de todos los que estaban escuchando. Es un hipervínculo de la antigüedad, y ese Salmo 22 es impresionante, porque describe con una precisión médica espeluznante lo que es una crucifixión, y esto fue escrito siglos antes de que los romanos siquiera la inventaran. Habla de huesos dislocados, ¿no? Sí, habla de las burlas, de manos y pies horadados, de los huesos dislocados por el peso, y hasta menciona que se reparten su ropa echando suertes. Empieza en la desolación total. Pero la genialidad de citar ese salmo en particular es que al llegar a sus estrofas finales, el poema cambia de dirección de una manera muy brusca. Da un giro hacia la esperanza. Exacto. Pasa del lamento más oscuro a una victoria deslumbrante, declarando que Dios no ha ignorado el sufrimiento del afligido y que las futuras generaciones celebrarán este rescate. Por lo tanto, aferrarse a este salmo justo en el fondo del pozo de la oscuridad es una forma de declarar que la historia no termina en una derrota. Ese contraste entre lo cósmico que acabas de explicar y lo puramente físico nos lleva directamente a la quinta palabra. Porque después de ese grito de abandono, el enfoque de repente desciende de golpe a la pura realidad biológica del momento. En el relato de Juan, dice simplemente, tengo sed. Una frase cortísima, pero cargada de significado. El término griego empleado aquí es dipsó y refleja una carencia crítica del momento presente. A nivel puramente fisiológico, hay que entender que el trauma severo de la flagelación, la pérdida continua de sangre, el sol abrasador del Medio Oriente y ese esfuerzo sobrehumano para poder respirar en la cruz provoca un shock hipovolémico. El cuerpo entero colapsa. Así es, el cuerpo clama desesperadamente por líquidos. Pero el impacto de este dipso, de este tengo sed, va muchísimo más allá de la biología forense. En los primeros siglos después de este evento, ganó mucha fuerza en la región una corriente de pensamiento herética llamada docetismo. El docetismo, que básicamente argumentaba que la materia física era sucia y corrupta por naturaleza. Por lo tanto, para ellos era imposible e ilógico que un ser verdaderamente divino tuviera un cuerpo real de carne. Decían que su cuerpo era, digamos, una especie de holograma cósmico, una mera ilusión óptica, y por ende argumentaban que no estaba sintiendo verdadero dolor en la cruz. Pues ese simple tengo sed dinamita por completo la teoría del holograma. Nos muestra un ser humano de carne y hueso cuyas terminaciones nerviosas están literalmente gritando por la deshidratación extrema. Y la respuesta del entorno a esta sed tan humana nos entrega una de las conexiones históricas más espectaculares de todas las fuentes. Aquí viene la parte forense militar. Sí, los soldados romanos que custodiaban la ejecución bebían una ración diaria de un vino agrio y barato que se llamaba posca. Funcionaba como un hidratante bactericida muy útil para las legiones romanas en el campo.
Al escuchar que la víctima tiene sed, ellos empapan una esponja en ese vinagre. Pero es el instrumento específico que usan para acercárselo a la boca lo que cambia nuestra perspectiva por completo. Es que este es el detalle clave que mencionamos al inicio. El relato en las fuentes especifica que usaron una rama de hisopo para alcanzarle la esponja. Ahora, si uno sabe algo de botánica del Medio Oriente, sabe perfectamente que una rama de hisopo es endeble, apenas mide unos cuantos centímetros. No tiene la rigidez para sostener nada pesado. Exacto. Es completamente inútil e ilógica para intentar alcanzar la boca de un hombre que está crucificado en alto. Había cañas de otras plantas mucho más fuertes alrededor que habían funcionado perfecto. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los textos insisten en forzar el uso del hisopo? Porque no es un detalle aleatorio. Claro que no, porque en la narrativa antigua judía, el hisopo no es solo una simple planta silvestre. Si nos remontamos históricamente al libro del Éxodo, la noche antes de que el pueblo escapara de la esclavitud en Egipto, los israelitas recibieron la orden de sacrificar un cordero sin defecto, y la instrucción exacta y detallada fue tomar la sangre de ese cordero y, usando un manojo de hisopo, pintar los marcos de las puertas de sus casas para que la muerte pasara de largo esa noche. Una imagen poderosísima. Al introducir de pronto la palabra hisopo en esta escena militar romana, el texto está iluminando todo el panorama con luces de neón, básicamente diciéndole a la audiencia, este no es un simple criminal de Estado ejecutado por Roma, este es el Cordero de la Pascua definitiva, y su sangre está siendo pintada literalmente en los marcos de madera de la cruz. Es que cada pequeño elemento que a primera vista podría parecernos trivial, la esponja, el tipo de vinagre, la rama endeble del hisopo, todo está meticulosamente posicionado para completar un tapiz histórico y profético sin fisuras. Y bueno, tras beber ese poco de vinagre, la obra llega a su punto culminante. Y entramos a lo que podríamos llamar la verdadera cumbre de nuestro análisis de hoy. La sexta palabra. Así es, porque de la vulnerabilidad extrema del abandono y la sed, la víctima de repente asume el control absoluto de la situación. La sexta palabra, que está registrada en el Evangelio de Juan, es un grito victorioso: consumado es. Y aquí es donde tenemos que detenernos con lupa, porque si hay una sola palabra que uno debería llevarse de toda esta investigación, es la traducción original griega de esta frase, la palabra tetelestai. Tetelestai es un verbo que está conjugado en un tiempo gramatical griego conocido como perfecto pasivo. Esto es fundamental. A diferencia de un tiempo pasado simple que solo indica que algo ocurrió y ya quedó en el pasado cerrado, el tiempo perfecto pasivo describe una acción que fue completada exitosamente en el pasado, pero cuyos efectos, resultados y consecuencias siguen vivos e inalterables en el presente y se proyectan infinitamente hacia el futuro. Es como una onda expansiva que no se detiene. Exactamente. Traducido con toda la fuerza gramatical que tiene, tetelestai significa algo como ha sido finalizado, permanece finalizado hoy y no hay absolutamente nada que pueda modificarlo. Para captar realmente la magnitud de esto en el primer siglo, tenemos que salir un momento de la teología y meternos de lleno en la arqueología de la vida cotidiana y comercial de la época. Las excavaciones modernas en Medio Oriente han desenterrado literalmente miles de papiros antiguos. Estamos hablando de recibos de impuestos, registros de propiedades, notas de préstamos. Papeles burocráticos cotidianos. Tal cual. Y cuando un ciudadano romano o un judío terminaba de pagar hasta la última moneda de una deuda paralizante, el prestamista o el cobrador de impuestos tomaba el documento y escribía a lo ancho del papiro una sola palabra grande y en mayúsculas, tetelestai. ¡Wow! ¿El sello oficial? Era el sello indiscutible de pagado por completo, saldo cero, deuda cancelada. El peso de llevar esa analogía contable a este momento de la crucifixión lo cambia todo. Totalmente. Lo que está gritando desde la cruz no es el suspiro débil de un mártir derrotado que dice, bueno, lo intenté, me rindo, aquí se acabó la historia. Es el grito triunfal de un comerciante que acaba de saldar la deuda más grande del universo, o si prefieres una imagen bélica, el grito de un general que acaba de aplastar la última línea de resistencia enemiga. Es una misión cumplida con un saldo a favor que cancela la cuenta pendiente de la humanidad entera. El precio por fin está cubierto. Y fíjate cómo esto amarra todo el sistema del Antiguo Testamento. Todo ese vasto e intrincado sistema de sacrificios continuos del templo judío, las profecías milenarias que esperaban cumplimiento, la maquinaria implacable de la ley que exigía una justicia perfecta, todo eso queda satisfecho, clausurado y completado con el sonido de esa única palabra. ¿Ya no hay nada que agregar? Esta declaración de victoria total es lo que limpia el camino y prepara el terreno para el momento final de este relato. Llegamos a la séptima palabra, registrada en el Evangelio de Lucas, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminando el arco narrativo exactamente donde lo empezó, en la primera palabra, dirigiéndose otra vez al Padre en intimidad. Y de nuevo, volviendo a citar los textos sagrados antiguos. Sí, esta frase es una cita directa del Salmo 31, versículo 5. Pero lo más profundo de esta lección por parte de Jesús no es solo la referencia escritural en sí, sino la hermosísima práctica cultural judía que la envolvía. ¿Cómo se usaba este salmo en el día a día?
Bueno, este verso en particular no era un texto académico elevado, reservado solo para los debates de los grandes rabinos. Era, de hecho, la oración nocturna estándar. Era exactamente lo que cualquier madre judía de la época le enseñaba a su hijo pequeño a recitar cada noche justo antes de apagar la luz y dormir. ¿Qué contraste tan fuerte con la brutalidad de la cruz? Es que es la oración de rendición infantil más pura que existe en esa cultura. Después de experimentar el terror del abandono divino y de librar la batalla cósmica final del Tetelestai, la narrativa cierra con la paz absoluta de un niño que se va a dormir sabiendo que, sin importar cuánta oscuridad lo rodee en ese momento, despertará totalmente seguro. Además, el verbo griego paratiteimai, que se usa aquí para encomendar, significa ser un depósito, transferir de manera voluntaria el cuidado de algo invaluable a unas manos 100% seguras. Y el detalle médico, y a la vez histórico que Lucas incluye aquí, y recordemos que Lucas era médico de profesión, es la prueba definitiva de esa palabra voluntaria. Las fuentes detallan que esta última frase no fue un suspiro débil, sino que fue pronunciada clamando, cito textual, a gran voz. Y eso, médicamente, es imposible. Imposible. Médicamente hablando, la crucifixión colapsa lentamente los pulmones. En los últimos 30 segundos de vida de un crucificado, la asfixia es tan pero tan severa que lograr emitir un simple susurro inaudible ya exige un milagro biológico. Lanzar un grito potente, a gran voz, desafía absolutamente toda la fisiología del trauma que estaba sufriendo. Es un control total de su propia vida. Exacto. El texto nos dice que no muere porque sus órganos finalmente cedan al agotamiento extremo, como le pasaba irremediablemente a todos los demás crucificados de Roma. Muere porque él mismo decide, con una autoridad soberana e indiscutible, apagar el interruptor de su propio cuerpo y transferir su espíritu. La cruz no le arranca la vida, él la entrega voluntariamente. Y así, con esa entrega final, el mosaico del que hablábamos al principio queda perfectamente completo. Si damos un paso atrás mentalmente y miramos la estructura completa de estas 7 frases, el nivel de diseño exegético e histórico es innegable. Es una obra maestra literaria y teológica. Lo es. Pensemos en el recorrido. La secuencia comienza extendiendo un perdón que nadie había solicitado, luego ofrece seguridad eterna de forma inmediata a un criminal condenado. Después establece una nueva red de cuidado familiar y comunitario para su madre. Desciende a las profundidades de la desolación existencial y el sufrimiento físico crudo, proclama como un general que la inmensa deuda cósmica ha sido cancelada sin ningún margen de error y finalmente cierra los ojos con una entrega absolutamente voluntaria y pacífica. Todo este arco monumental ocurre bajo la peor tortura física y psicológica que la avanzada maquinaria imperial romana pudo inventar. Es que empezamos este análisis buscando respuestas en el desorden de, digamos, un diagnóstico médico turbio y sangrienta, y terminamos encontrando un procedimiento teológico de altísima precisión forense. Pero para ir cerrando, ese último aliento, esa oración judía de las buenas noches susurrada de frente a la muerte misma, deja flotando en el aire un pensamiento muy provocativo que resuena muchísimo más allá de la historia antigua del primer siglo. Totalmente. Tiene una aplicación directa hoy. Porque la forma en que enfrentamos los finales diarios, ya sea el colapso de un proyecto al que le dedicamos años de sudor, el final abrupto de una relación que era importante, o sencillamente el cierre de un día tremendamente agotador donde absolutamente nada salió según el plan, todo eso es un espejo fiel de cómo entendemos el control en nuestra vida. La historia de estas 7 palabras que analizamos hoy plantea un desafío monumental frente a la obsesión moderna que todos tenemos por controlarlo todo hasta el último segundo. Y es que nos cuesta mucho soltar el mando. Nos aterra. Por eso, frente al cierre inevitable de nuestros propios capítulos, sean grandes tragedias o pequeñas frustraciones, queda la gran pregunta de si es posible, al igual que en esta historia, soltar las riendas, renunciar a ese control desesperado y tenso y simplemente decir de cara a la oscuridad, en tus manos encomiendo esto. Un cierre que, al final del día, no se basa en rendirse derrotado ante el caos, sino en soltarlo todo sabiendo exactamente en qué manos caerá. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.